Hola, soy Pablo. Bienvenidos a este segundo episodio. Y antes de empezar, me gustaría agradecerles por ver el programa y invitarlos a que sigan el contenido de las próximas semanas. Va a haber un programa semanal. Y les recuerdo que me ayudarían mucho suscribiéndose, dándole like y compartiendo con sus amigos bateristas. Bueno, este segundo episodio vamos a hablar de jerarquía de volúmenes. En el jazz, en el groove y en el rock. Bueno, para empezar vamos a hablar de la jerarquía de volúmenes en el jazz. La jerarquía de volúmenes en el jazz consta de 4 pasos. Hasta arriba está el ride. En segundo plano está el hi-hat. En tercer plano está el comping de tarola o bombo. Y en cuarto plano, hasta abajo de la pirámide, está el feather touch o feathering. Bueno, vamos a ir de abajo arriba. Para empezar, vamos a hablar del feather touch. ¿Qué es el feather touch? Bueno, como dice el nombre, feather quiere decir pluma en español. Y es tocar con una pluma el bombo. Bueno, les voy a contar un poco la historia de por qué se toca y por qué sigue siendo tan importante hasta nuestros tiempos. Esto se empezó a tocar con las big bands para darle un apoyo de frecuencias graves al contrabajo, que en aquel entonces no existían los amplificadores, y ayudaba a que tuviera un colchón de ciertas frecuencias, ¿no? Así que por eso se empezó a tocar el feathering. Pero en la tradición del jazz es como algo que se tiene que tocar como requisito. Y además hace que suene como más lleno el beat. Entonces, les voy a tocar un ejemplo de cómo se toca el feather touch. Bueno, cómo toco el feather touch. Aquí está. Bueno, ese es el feather touch. Segundo plano, el comping de la tarola. En el caso de la tarola, hay dos tipos de comping. Está el comping sin acento y el comping con acento. El volumen de estos dos obviamente va a ser diferente, pero no va a exceder el volumen del ride. Entonces, voy a tocar un par de ejemplos de cómo es con acento y sin acento. Tarola. Bueno, ahora voy a tocar un par de ejemplos de el comping en bombo. Se van a dar cuenta que toco el bombo más fuerte, pero en relación a volumen está exactamente igual que el comping de tarola. Un par de ejemplos. Acentos. Bueno, siguiente es el hi-hat. Para tocar el hi-hat hay dos técnicas que yo uso a la hora de tocar el comping
de jazz. Entonces, la primera se llama Rocking the Foot, que es tocar el 1 y 3 con talón, 2 y 4 con punta. Muy sencillo. Aquí va un ejemplo. Ahora, la segunda técnica que yo uso es tocar talón arriba o heel up. Y acá va un ejemplo. Bueno, esas son las dos formas de tocar el hi-hat con el pie izquierdo en el jazz. Y por último, viene nuestro instrumento más importante, el ride. Entonces, la voz principal de nuestro comping va a ser el ride. Si no tienes un buen pulso de ride o un buen sonido de ride, lo demás no tiene tanta importancia. Entonces, hay diferentes formas de acentuar el ride. Lo que a mí más me gusta es tocar negras agregándole skip note o, como yo le digo, el brinquito. Acá va un ejemplo. Bueno, acabamos de ver cómo se puede hacer esto. Hay dos formas que también, bueno, tres formas que también se pueden hacer y son las siguientes: acentuando 1 y 3, acentuando 2 y 4 y acentuando el brinquito o skip note. Acá van unos ejemplos. Bueno, eso fue la jerarquía de volúmenes en el jazz. Ahora vamos a hablar de la jerarquía de volúmenes en el groove. En la parte de hasta arriba hay dos instrumentos que ocupan ese lugar, que son el bombo y la tarola. La tarola toca algo que se llama backbeat, que es básicamente tocar la tarola en 2 y 4, en 4 cuartos. Y el backbeat es el eje rítmico del groove. En segundo lugar está el bombo. El bombo toca el 1 y 3, al menos en este ejemplo. Hay diferentes formas de tocar el bombo. No vamos a hablar de ellas en este episodio, sino vamos a hablar de la jerarquía de volúmenes. Y en tercer plano está el hi-hat. El hi-hat puede tocarse de dos formas. Lo vamos a ver más adelante. El backbeat. El backbeat se puede tocar con rimshot, sin rimshot o con el aro. Va a tocar un par de ejemplos solo tocando el backbeat. Sin rimshot. Siguiente, vamos a tocar el bombo.
el bombo se puede tocar de dos formas, talón arriba o talón abajo. Vamos a ver las diferentes posibilidades que esto nos brinda en cuanto a volumen y en cuanto a impacto sonoro. Talón abajo. Ya vimos cómo tocar el bombo y la tarola. Hay dos tipos de formas en las que yo toco el hi-hat. La primera es tocando la punta en esta parte del platillo. La segunda es tocando esta parte de la baqueta en esta parte del platillo. Entonces, la primera le digo tocar con la punta, la segunda le digo morder el hi-hat. Entonces vamos a ver las diferencias de sonidos que nos brinda esto y además vamos a tocar el conjunto con las diferentes posibilidades que vimos de bombo y tarola. Aquí son las jerarquías de volúmenes del groove. Ahora, vamos a hablar de las jerarquías de volúmenes en el rock. El rock, como todos sabemos, es algo que tiene que sonar muy fuerte. Y creo que ese es el encanto del rock. Pegarle a la batería con todas las fuerzas que tengas. En algunos casos. Vamos a hablar de las técnicas que yo uso para tocar rock. La mayoría de las veces lo que tiene que sonar más fuerte es el bombo, porque por lo regular yo solía tocar muy fuerte con las manos y al bombo no le daba tanta importancia. Entonces debe haber un balance entre todo esto. Voy a tocar unos ejemplos. Aquí no hay tanto rollo hablado, sino es más tocarlo. Y bueno, acaban los ejemplos.
Ya vieron de qué se trata más o menos la jerarquía de volúmenes en el rock. Es muy parecido a lo que vimos antes, pero en diferente contexto. Bueno, ahora vamos a ver la primera sección de la regla tocando jazz. Podemos tocar muy fuerte. De hecho, los bateristas que más me gustan tocan bastante fuerte la batería. Pero siguen respetando esa jerarquía de volúmenes. A veces no tanto, pero tienen un conocimiento muy claro de qué es lo que quieren transmitir en el instrumento. Va a tocar con esto en mente. La regla está hecha para romperse. No, eso no. Pero bueno, me entienden, ¿no? Bueno, ya vieron de qué se trata, más o menos. Ahora, para cerrar, me gustaría tocar algo. Espero que esta información les haya servido. Cualquier cosa que se les ofrezca me pueden preguntar en mis redes. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook. Sigan tocando y que tengan muy buena semana. Un abrazo.